segundo episodio y sigo sin intro, así es que, ¿qué tal? Yo soy Cedric GL, creador de contenido de mucha variedad. Y pues hoy venimos a hablar sobre ignorancia. Vamos al grano, como no tengo intro, no tengo nada, vamos al grano. Hoy venimos a hablar sobre la ignorancia, hoy venimos a hablar sobre los distintos tipos de ignorancia y el cómo hay una ciencia que los estudia, cómo nos afecta o nos beneficia el uso de la ignorancia a nuestro favor y en nuestra contra. Así es que bienvenidos a Cancelando Burbujas. Así es que vamos a comenzar definiendo qué es la ignorancia. La ignorancia creo que es un tema, una palabra muy que se describiría bastante fácil. La ignorancia prácticamente es la ausencia del conocimiento, el cuando no sabes algo, el no conocer sobre un tema te hace ignorante en ese tema. Y todo el mundo es ignorante en muchos temas, todo el mundo tenemos nuestros problemitas con ser ignorantes sobre X o Y. Sin ir más lejos, absolutamente todos nosotros somos ignorantes, por ejemplo, en física cuántica. Somos ignorantes en química avanzada. Somos ignorantes. Mi carrera trunca en biofísica dice lo contrario. Por eso dije, muchos de nosotros, no estoy generalizando en que todos. Pero así como tú tienes tu carrera trunca en biofísica, lo cual está bastante chido, pues yo no sé nada de biofísica. Yo soy ignorante sobre la biofísica. Y aquí es donde hay que definir los distintos tipos de ignorancia. Porque así es, hay dos tipos de ignorancia. Hay dos tipos de ignorancia, los cuales hay que tenerlos bastante en cuenta a la hora de hablar sobre este tema. Y el primero y el más conciso de todos es la ignorancia pasiva, que es precisamente esta ignorancia de la cual estoy hablando. La ignorancia pasiva es prácticamente la que no tenemos la oportunidad todavía de descubrir qué es eso que ignoramos, ¿no? Básicamente, yo no sabía, por ejemplo, sobre biofísica. Es un decir, o sea, hasta ahorita como que me ha sonado biofísica en algún momento, pero pues yo no sé nada de biofísica, no tengo la menor idea de con qué se relaciona. O sea, mi intuición me da a entender que es biología combinada con física y cómo interactúan entre sí, ¿no? Más o menos supongo que es algo por el estilo. Pero en realidad no sé, o sea, soy completamente ignorante. Es prácticamente, esa es la ignorancia pasiva, la que no sabes que está ahí, pero pues continuamente la vamos descubriendo. Y por otro lado está la ignorancia pasiva, la ignorancia activa. La ignorancia activa es cuando tú deliberadamente sacas esas cosas que no quieres conocer porque no necesitas conocerlas, ¿sabes? O sea, que sabes que, por ejemplo, así que agarro y digo, ¿sabes qué? No quiero saber absolutamente nada de eso. Exacto, Ceramante, ahorita vamos a eso, porque es donde esta cosa se pone interesante. Sacas por completo de tu vida la biofísica y dices, ok, la biofísica no me interesa saberla, no voy a necesitarla en mi vida, sinceramente, aunque me expliquen, no voy ni a poner atención porque no me interesa conocer sobre eso. Esa es la ignorancia activa, la que sabes que algo está ahí, pero no te atreves o no te das la oportunidad de conocerlo. Y a partir de estas dos tipos de ignorancias, que como ya les expliqué, son la ignorancia pasiva, la ignorancia activa y la ignorancia capital contable, que es la que recibe. No, obviamente no. En base a la activa y a la pasiva, es que esta gran escritora, déjenme reviso bien las fuentes porque acabo de olvidar completamente su nombre. Hay una filósofa de nombre Jennifer Foster que acuñó el término ansiedad doxástica. Si son viejos en el canal de Twitch, están más o menos familiarizados con este término porque lo he utilizado antes, ¿no? Que es la ansiedad doxástica. Pero como sé que muchos son nuevos, están escuchando por primera vez esto en Spotify o en alguna de las otras redes, les voy a explicar un poco rápido de qué trata la ansiedad doxástica. La ansiedad doxástica viene prácticamente a... Esto es la ansiedad a desarrollar creencias nuevas. Por ejemplo, no quiero creer que existe un problema de racismo en México, así que permanezco deliberadamente ignorante de cualquier cosa que pueda cambiar mi forma de pensar esto.
Y esto viene, o sea, la ansiedad doxástica viene del griego de pronunciación doxa, que quiere decir que es algo que es para pensar, para ver, para aparentar o para aceptar, que básicamente representa una creencia o una opinión regular, ¿ok? U opinión popular. Básicamente que todo esto, cualquier creencia, cualquier opinión popular, cualquier creencia popular, es algo doxástico, es algo que viene, vamos, derivado de algo que se diseñó o que está creado percibido por nosotros mismos como humanidad, como que es algo para aparentar, para ver, para pensar, para aceptar, para todo esto, ¿no? Es algo como de un ejercicio mental, de ahí viene la palabra doxástica. Como ya les expliqué, esto se deriva en cosas como no creer, y de ahí vienen, de esta ansiedad doxástica, viene precisamente frases como el México no tiene racismo, solamente tiene clasismo, porque es una forma en la cual las personas tratan de ocultar la poca intención que tienen de aprender algo nuevo o de ahondar en un tema que está presente en su mundo, en su sociedad, solamente porque les da ansiedad el creer o el darse cuenta que hay un problema real alrededor de todo lo que envuelve a una situación, por ejemplo, en el país, como es bien conocido que sí, es bastante común tener conflictos racistas, y sin ir más lejos, pues hay bastantes acciones en el día a día que bajita la mano podríamos considerar como, vamos, como racismo, aunque sea no sea un nivel Norteamérica, por así decirlo, pero sí deja fuera de muchos trabajos y muchas necesidades a personas prácticamente solo por su color de piel. Y esto lo encubren con otro problema que puede ser el clasismo o cualquier cosa. Y una vez que tomas en cuenta todos estos temas, bueno, que los tipos de ansiedad y la ansiedad, los tipos de ignorancia y la ansiedad doxástica, es fácil darnos cuenta de que la moral no solo es actuar, o sea, no es solamente ser racista de si tú cometes actos racistas o no cometes actos racistas, por ejemplo, o si tú eres vegetariano o no eres vegetariano, comes carne. O sea, no solamente la moral no solamente se encuentra en las acciones, sino que a lo largo del tiempo varios filósofos han desarrollado como que esta forma de pensamiento, la cual es de cierta forma ética o con maneras correctas de realizar un razonamiento, lo cual se considera dentro de la moralidad de pensamiento. Con lo cual no estamos diciendo que nadie solamente por pensar diferente o por pensar de X o Y forma va a ser moralmente mayor que otras personas. Simplemente es la congruencia de sus actos con sus pensamientos. Que al final de cuentas hay personas que no cometen ningún acto racista, pero en su mente tienen pensamientos horribles acerca de eso, y va a ser más fácil que estas personas terminen incurriendo en actitudes racistas con todo esto porque los tienen mayormente normalizados, ¿no? Por lo tanto, puede ser tal cual doxásticamente cobarde o doxásticamente valiente. En palabras de... Ay, de nuevo olvidé el nombre. En palabras de Jennifer Foster, hay dos tipos de personas: las doxásticamente cobardes, que son, vamos, las que se dejan guiar por su ansiedad doxástica de no querer conocer más las cosas, y quienes son doxásticamente valientes, quienes son los que toman esta pauta para aceptar toda la información que se les da y procesarla de una manera que, aunque afecte sus creencias, sea algo más revelador ante ellos, porque como ya dije, el término doxástico también viene de el término de, vamos, de representar la verdad. O representarla, mejor dicho, no la verdad, las creencias populares, llevarlas como que estos contrapuntos. Y obviamente tener estos contrapuntos es bueno, y poner a prueba tus creencias es bueno, a menos de que tengas una creencia como la de que una raza es superior. Porque evidentemente hay razas superiores. Por ejemplo, los elfos son enormemente mejores que los humanos. Pero eso no es algo que no es algo que esté a discusión aquí. Todo el mundo sabe eso. Y si juegan juegos de rol lo saben aún más.
Pero ¿por qué nos debería preocupar todo esto? Los tipos de ansiedades y cómo es los tipos de ignorancia y cómo es que la ansiedad doxástica nos afecta. Y para esto hay un argumento, el cual es el más grande que podrás ver, que es que los reptilianos no son la raza superior. Y también, dejando de un lado que me equivoqué al leer eso y eran los elfos y eso que lo leí en el chat, hay otro argumento con mayor sentido y validez acerca de lo primero, de lo primerito y la ansiedad doxástica, que es: yo soy libre de creer lo que quiera. O sea, que es completamente válido. Obviamente todos tenemos esa libertad. El problema es cuando nos condicionamos esta libertad por los mismos factores que la moldean. Entonces es donde entramos en este bonito concepto de neoliberalismo. Y bueno, si son de México están perfectamente relacionados con este término, ya que el cabecita de algodón lo utiliza cada rato de forma errónea, pues para definir todo lo que es malo para el mundo, para decir que todo está mal y que prácticamente todo está llevado así por hombres de traje que utilizan el neoliberalismo para acabar con la libertad real del ser humano. Y no está tan equivocado, pero no mames, se mama utilizándolo en cosas que nada que ver. Y para esto voy a dar un ejemplo, básicamente explicando el neoliberalismo in a nutshell, o bueno, en una cascarita de nuez. Y esto significa que el Estado ya no rige a los individuos, sino que es el movimiento del capital. O sea, CLMLCCC, la industria. Y de nuevo, sé que es muy resumida esta explicación. O sea, es bastante nada, pero créanme que el neoliberalismo es algo tan cañón. O sea, tiene un montón de cosas que he descubierto leyendo precisamente sobre el mismo. Un montón de pensadores y cuán equivocados estaban a la hora en la que lo postularon. Que la neta sí se merece su propio capítulo. Además, para que cuando escuchen neoliberalismo dejen de verlo como una excusa pendeja y lo vean como lo que es. O sea, que sí es un problema, es real, es latente, pero no es... En realidad, o sea, es grave, pero no tan grave como ciertas personas nos hacen creer. Pero bueno, una vez tomando en cuenta esto y retomando la base de todo lo que les estaba diciendo, es que sabiendo cómo se mueve el mundo actualmente, nos damos cuenta el por qué es que no somos realmente libres de todo esto. Y es porque muchas de las empresas tienen como que esta forma de actuar en base a precisamente algo que equilibra al favor de la moral de los pensamientos de las personas y los alinea en base a lo que ellos quieren vender, que es prácticamente algo como el cherry picking. El cherry picking, ¿cómo está relacionado con todo esto? El cherry picking es una acción, es una forma que tienen las personas para argumentar. Que es prácticamente, y esto lo van a ver en muchísimos lados, en especial con diferentes ideologías que son bastante separatistas, es cuando tú tomas algo de información de un artículo científico, de un paper, de una investigación, de una encuesta, bla bla bla, de diferentes medios, y solamente tomas de esa encuesta, de estos lugares, aquello que beneficie o ayude a tus creencias o a lo que tú predicas. Básicamente reforzando tus sesgos, que de hecho hay un sesgo, no recuerdo si es el sesgo de cognitividad, no recuerdo, hay un sesgo en específico que habla sobre esto y cómo funciona el cherry picking más a fondo, pero es eso, toma solamente lo que necesitas para reforzar tus ideas, solamente de un artículo tomas un párrafo en donde dice que hay una diferencia fenotípica que favorece más a un cierto tipo de persona en cierta parte del mundo que a otra, ¿no? Por decir algún argumento que podría ser utilizado, cuando en el mismo argumento, bueno, en el mismo paper, en el mismo documento te están dando 1001 diferencias, mil y un cosas en las que somos iguales. Solamente vas a destacar una de esas 1000 porque es lo único de todo ese artículo que va a reforzar lo que tú crees. Eso es el cherry picking. ¿Cómo es que tanto la ignorancia activa como la ignorancia pasiva, la ansiedad doxástica, el neoliberalismo o la falsa libertad,
cómo es que este cherry picking se va juntando. Bueno, pues todo esto son la base de lo que conforma la agnotología. Así es, esto va a ser un nuevo término que igual si son viejos en el canal, en Twitch, han escuchado porque les digo, es un tema que me ha gustado desde que lo descubrí hace muy poco tiempo en realidad, como menos de un año. Y es que es impresionante saber que todo esto se combina en una ciencia, y esta ciencia es de las más raras que he escuchado, pero la agnotología, para que se den una idea y deje de dar vueltas al asunto, es la ciencia que se encarga de estudiar la ignorancia. Así es, porque como ya les dije, existen tipos de ignorancia, existe la ansiedad doxástica y todo esto, y quien se encarga de englobar todo esto y saber en qué beneficia o afecta la ignorancia de algo para la sociedad es la agnotología. Y en base a esta se ha descubierto muchas cosas, como que muchas de las leyes que se han llevado a cabo en tiempos anteriores han sido precisamente porque culturalmente nos formamos de una forma en la cual no quisimos enterarnos. Sin ir más lejos, retomando el punto del racismo, durante muchísimo tiempo, cientos de años, condonamos la esclavitud porque fuimos ansiosamente doxásticos de que no necesitábamos saber si es que las personas afroamericanas, las personas afrodescendientes en el Nuevo Mundo, por ejemplo, tenían derechos, tenían responsabilidades, si es que todo lo que habían planteado anteriormente estaba bien. Nunca se vieron en la necesidad porque pues sus mismos privilegios los hicieron sentir que no necesitaban descubrir más sobre esa parte del mundo porque vamos, era un beneficio para todos los blancos de aquel entonces y para toda esta gente pudiente del Nuevo Mundo. Entonces, aquí es donde comienza a tomar sentido todo esto, porque inclusive se hicieron leyes a partir de esto, de esta ansiedad doxástica, porque, vamos, la realidad siempre estuvo ahí. La realidad es que todos somos seres humanos, todo el mundo tenemos las mismas capacidades, todo el mundo podemos desarrollarnos de la misma forma, pero como decidieron hacer cherry picking en su momento y decir que ciertos argumentos de lo que venía siendo la ciencia de ese momento, que igual muchos eran charlatanes, tenían la razón y decidieron hacerle caso solamente porque les convenía, y ansiosamente doxásticos, aunque algunos escuchaban de sus esclavos que si eran más persona que objeto, que es como se les veía, nunca se tomaron la molestia de investigar más al respecto y simplemente lo dejaron pasar hasta que pues tuvimos grandes representantes como fueron Martin Luther King y todas las revoluciones que hubo alrededor del mundo por la liberación de los afrodescendientes y los afroamericanos. Y para dar una idea un poquito más a fondo de cómo es que funciona la agnotología y una descripción para que se entienda mejor todo lo que acabo de explicar, es que es la siguiente. La siguiente la saqué de un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, creado por Melchor Sánchez Mendiola. Este es un documento de un médico. Sí, de un médico. Y esto tiene una de las mejores referencias que encontré acerca de la agnotología. Y la descripción que da es la siguiente. Aquí está. Es el estudio de la ignorancia o duda culturalmente inducida. Particularmente la publicación de datos científicos erróneos o engañosos. Esto es básicamente lo que engloba la agnotología. O sea, todo lo que sea científicamente erróneo o engañoso, que tenga como que pautas dobles, donde se note que hayan hecho cherry picking o donde se note que hay una clara escasez de argumentos a favor de una teoría o de una hipótesis, es lo que se encarga la agnotología. Y esto se expande a muchos más recovecos, como ya les dije. Hay desde leyes, formación cultural, ¿cómo se llama? Ingeniería social. Hay un montón, esto se expande a todas partes. La agnotología prácticamente está ahí para decirnos, ok, lo que estás diciendo está bien, pero estás omitiendo esta información. Y como ya les dije, y como ya les mencioné, esto no solamente aplica para la ciencia.
O sea, mayormente, obviamente, sí está enfocado en ciencia, pero también afecta a cómo nos desarrollamos socialmente. Y esto tiene un porqué, y es un porqué muy grande, el cual va relacionado, como les había comentado, al neoliberalismo. Que, como les dije, el neoliberalismo es prácticamente dejar que la sociedad, sin necesidad de gobernantes, sin necesidad de nadie, simplemente se regula a sí misma. En parte está relacionada con las frases como deja que el mercado se autorregule, que hemos descubierto que pues es una gran falacia, es una gran mentira que nos han contado, que no es lo mismo falacia que mentira, así es que cuenta como ambas. Ya que hemos descubierto que pues dejas que el mercado se autorregule y termina favoreciendo a quienes menos necesitan ser favorecidos y desfavoreciendo a quienes más necesitan este favoritismo. Entonces, tomando en cuenta estas frases, ¿cómo es que la agnotología funciona y cómo es que la agnotología nos cuesta pero tan caro a nosotros, y cómo es que nos hacen creer que cosas que creíamos creer no son en realidad cosas que creíamos, sino que nos hicieron creer cosas que creíamos que creíamos? Y esto es prácticamente por las investigaciones. Hay investigaciones que de plano no tienen ni pies ni cabezas, en las cuales pueden declarar que una manzana tiene cianuro. Así es que comerlas en exceso pues tiene muchos problemas, lo cual es cierto, obviamente. Pero no te dan los datos ni los porcentajes directamente, solamente te dicen, ok, tienes cianuro, cuídate de comer muchas, pero no te dicen que necesitas comer cientos de manzanas para que el puro cianuro te haga un efecto letal o perjudicial en tu salud. Y terminan al final de cuentas con frases como... Bueno, terminan dejándote a ti con frases como, pues ya, todo da cáncer, ¿para qué me preocupo? Entonces, esto da cáncer, esto me puede matar, aquello también. Entonces, al final, pues, ¿de qué me preocupo que este cigarro me dé cáncer? ¿De qué me preocupo que esta bebida saborizada, ya no tengo ni nada saborizado aquí tengo botellas de agua que igual no es lo mejor, pero que esta bebida saborizada de cáncer, o sea, todo me va a dar cáncer? Entonces, si todo da cáncer, ¿por qué me preocupo? Y es aquí donde estas empresas se comienzan a aprovechar, porque como lo hicieron las tabacaleras a mediados del siglo pasado, comenzaron solamente para alimentar esta ansiedad oxástica de sus consumidores, comenzaron a invertir en investigaciones. O sea, es un dato que está registrado, que muchas de las investigaciones que conocemos hasta la fecha y con las cuales nos educaron, como por ejemplo lo que les digo de que todo da cáncer, de que beber demasiada agua da cáncer, beber jugos da cáncer, estar mucho tiempo cerca del microondas da cáncer. O sea, todas esas investigaciones fueron patrocinadas por las tabacaleras. Porque ellos se comenzaron a darse cuenta de esto que después se convirtió en la agnotología, de que es más fácil que las personas crean en algo si tiene un background científico, y que al tener este background científico y toda esta investigación dejen de prestarle atención a otros temas, como les digo, dejaron de prestarle atención a cosas como, vamos, que todo daba cáncer, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que estas investigaciones hacían, eran tal cual investigar lo que ellos querían encontrar, que es, investígame qué cosas son propensas para que las células desarrollen cáncer, ¿no? Empiecen a reproducirse de forma así. Y las encontraron mil y un cosas que daban cáncer, pero no en la misma medida que lo hacía el cigarro. Obviamente, si lo ves en ese punto, todo en exceso te va a dar cáncer, todo en exceso te hace daño, todo en exceso te va a causar algún mal en tu salud. Pero no al nivel que el cáncer. Por ejemplo, necesitas 1 millón de plátanos para morir por radiación o por algún cáncer producido por la misma en tu cuerpo. Nadie puede comer 1 millón de plátanos. Fisiológicamente no se puede comer tal cantidad de plátanos. Pero decían, un plátano te puede dar cáncer. Ejemplo. Entonces pues la gente empezó a decir, no, pues es que entonces el cigarro no es que
no es que sea tan malo, o sea, sino que todo da cáncer. Entonces, ¿por qué nos deberíamos de preocupar por esto? ¿Ven más o menos a lo que me refiero? ¿O se entiende más o menos el punto de la peligrosidad que tiene la agnotología? Porque en realidad nos quedamos con las primeras ideas, y esto es algo que descubrí, les digo, también investigando más sobre agnotología. Es más fácil que aceptemos una idea aunque no tengamos los datos completos y no sepamos bien qué onda. Y al final, como nos quedamos con estas primeras ideas sin investigar más, porque pues aunque sepamos, aunque creamos saber, primer punto, aunque creemos saber y tengamos esta ignorancia pasiva la cual nos generan, en la cual nos crían, en la cual nos enseñan qué cosas están bien y qué cosas están mal. Aunque creamos saber que lo sabemos, pues no lo sabemos. Tenemos la ignorancia pasiva. Parece que el cuerpo humano solo resiste 996 plátanos, tal cual, ¿no? Así nos la aplican, ¿no? Y creemos saber, creemos que sabemos que todo nos da cáncer y que pues entonces pues igual nos vamos a morir, entonces hacemos de todo. Y de ahí y en ese punto, cuando te dicen, no, es que en realidad es más fácil que te dé cáncer por el cigarro que por lo demás, es cuando nace la ansiedad oxástica. La ansiedad oxástica es la que te están diciendo de que el cigarro, algo que te relaja tanto, algo que te genera tal satisfacción en el cuerpo, que te desestresa, te relaja, vamos, por algo es una droga. Esta cosa que te hace sentir tan bien, te puede matar. Entonces dices, pues sí, pero pues ya lo sabía. Al final de cuentas todo te mata. Pero si investigas más, o sea, te dicen, pero si investigas más te vas a dar cuenta de que eso te mata más rápido. Y dices, pues ¿para qué investigo más? Yo ya sé que todo me mata. Entonces ahí es donde está la ansiedad oxástica, porque por no quitar este estilo de vida o no perder este estilo de vida que ya tienes predefinido, decides dejar que tu ansiedad oxástica se quede ahí. Ganas de no investigar, o bueno, mejor dicho, no tienes ganas de investigar nada más, te da igual lo que te digan, no quieres investigar más, y tristemente todo esto generó pues el boom que fue hasta hasta fechas actuales, que una de las principales causas de muerte en el mundo sean los problemas respiratorios, o sea, cáncer de pulmón, porque la gente se quedó o fue educada oxásticamente ansiosa sobre el daño que hace el cigarro. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado al vato que fuma diciendo, no fumes, carnal, el cigarro mata? Es como que, o sea, sí, pero ni ellos saben por qué el cigarro mata. Porque realmente, si investigaran todas estas cosas que al tener tantos estudios patrocinados por las mismas tabacaleras, al tener todos esos estudios, dicen, sí, es que todo mata al final. Prefiero matarme de esta forma. Es como que, te estás matando de una forma acelerada. Tu organismo no está diseñado para soportar tal cantidad de humo, de nicotina, de sustancias que tienen los cigarros. O sea, no está diseñado para eso. Esto es un palillo de dientes, por cierto. No está diseñado para eso. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? Porque pues yo ya sé que me hace daño. Es como que evidentemente no saben el daño real. Y es como se oculta. O sea, allí es donde entra completamente la agnotología usada para el mal. Cuando la agnotología comienza a ser utilizada para esconder las cosas malas. Eso te va a matar. ¿Por qué? No sé, pero es malo. Exacto. Entonces la gente se queda con explicaciones muy vanas sobre esto. Ok, esperen un momento que me acabo de perder en mi propia escaleta. Ok, aquí está. Y lo peor es que esto se hace con un solo fin, con el fin de que su mercadotecnia sea más digerible para todos, porque al final de cuentas dice, pues las tabacaleras, el ejemplo más grande es, pues todo el mundo sabe que nuestros productos matan. O sea, todo el mundo sabe. Está en la cajetilla que te van a matar, que te causan estos problemas. Pero pues es tu elección. Porque tú tienes esa libertad. Tú lo puedes escoger. Tú sabes con qué veneno matarte. Entonces,
empieza con todo esto porque empiezan a venderlo como de que es que si fumas eres rebelde, si fumas eres más cool y vas a destacar mucho en esta sociedad, que es como nos lo vendieron, y por eso es que muchos empiezan a fumar desde jóvenes, porque se vende de esa forma, el cigarro se vende de esa forma. Al final de cuentas, pues aún teniendo en cuenta todo esto, ellos deciden vendértelo como si esto fuera un sinónimo de esa felicidad. Y es cuando comienza todo lo peligroso, todo lo feo y todo lo que nos hace estar un poco sumidos y engañados, ¿saben? O sea, porque ni siquiera son engaños, o sea, ellos lo generan, pero nosotros lo aceptamos y nos vivimos sin preocuparnos de las consecuencias de todo eso. Y eso nos lleva a casos como el de Coca-Cola. Por cierto, esta es agua de garrafón que le volví a echar a la botella porque pues es la única botella grande que tenía cerca. Ahora sí, todo esto nos lleva a Coca-Cola. ¿Y por qué a Coca-Cola? Porque prácticamente ellos han hecho últimamente cientos y cientos de investigaciones para avalar que ellos son una empresa sustentable o que son una empresa no tan dañina para el ambiente o para el cuerpo humano. Y ahora cito un poco de este artículo. El artículo, déjenme les digo de qué página es. Este artículo es de El País. Y cito. Se han analizado 20 investigaciones científicas financiadas por Coca-Cola. La mayor parte de ellas, 14, están alineadas con las estrategias de marketing empleadas por la empresa, como señalar a la inactividad física como principal culpable de la obesidad, según destacan los autores. Las otras 6 investigaciones restantes serían las más neutrales. Fuentes de la Coca-Cola afirman que en todas las colaboraciones se garantiza la independencia de las sociedades científicas y las universidades. Guiño, guiño. Y además son patrocinios que se declaran anualmente desde el 2016 en un ejercicio de transparencia. Coca-Cola está copiando las estrategias de las tabacaleras, opina González, encargado en 1992 de coordinar en España el estudio prospectivo europeo de nutrición y cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer. Los autores del nuevo trabajo recuerdan que una conversación aireada recientemente entre 2 de los antiguos vicepresidentes de Coca-Cola, Michael Ernest y Alex Malaspina, XD se llama Malaspina y era el director de Coca, demuestra los esfuerzos de la industria para influir en las organizaciones científicas. Tenemos contactos en la industria, tenemos contacto en algunas asociaciones médicas y debemos alentarlos a abordar los asuntos de salud pública y sugerir temas apropiados, escribió el subdirector Knowles a Malaspina. Guiño, guiño. O sea, sí ven más o menos a lo que va todo esto. O sea, todo esto va relacionado no solamente a temas de creencias o no creer sobre algo que es bueno o es malo, sino que te están respaldando investigaciones que, repito, están en lo correcto. La mercantilización para la ciencia y el servicio de las macrocompañías. Sí, tal cual, cero. Les digo, de aquí salen, o sea, de estos temas lo bonito es que salen más temas y subtemas para hacer un montón de episodios. Y con lo que investigo en una semana, pues, créeme que sale para 2 episodios, lo cual está muy cañón. Pero sí, todo esto está tan relacionado y cañón con nuestros consumos que, repito, las investigaciones no están mal. Lo más denso de todo este tema y por lo cual me llamó la atención
es que no es que utilicen la verdad para ellos mismos, sino que utilizan la verdad para esconder las cosas culeras y que no nos preocupe investigar más, porque creemos que lo sabemos todos. Y es lo que me voló la cabeza de todo este tema, de que Coca-Cola y muchas empresas antes, como les repito, las tabacaleras, desarrollaron sistemas en los cuales nos deja de importar el por qué es malo un producto, porque creemos que hay cosas peores. El mayor ejemplo es lo que acabamos de leer, que nos hacen creer, o bueno, la gente creo que ya no es tan creída como antes, pero nos estaban intentando hacer creer en los últimos años, porque recuerden que esto empezó en 2016, hace, 6 años, que no es tanto. Nos empiezan a hacer creer que el problema no es tanto que te tomes tu juguito así súper dulce de Coca-Cola o tu misma Coca-Cola. Nos hacen creer que todo el problema es porque no haces ejercicio. Que si todo el mundo hiciera ejercicio, nadie tendría problemas de obesidad. La Coca-Cola no tiene nada que ver. O sea, que tenga tanto azúcar, que tenga tantos problemas. Pues esa parte, o sea, es un producto que siempre ha estado. O sea, no siempre ha sido problema el uso del azúcar. Que por cierto, de nuevo también puedo aventarme un tema completo sobre el azúcar. Y en teoría sí, Mosh. El problema es que dejan de lado precisamente y lo avientan a la ansiedad oxástica, donde todo el mundo avienta todos estos temas que no quiere investigar. Cosas como tiempos laborales, qué momento tiene la gente ahora para hacer ejercicio, en qué momento puedes desarrollarte físicamente, o sea, el entorno en el que te desarrollas, por ejemplo. Te podría pasar de que un albañil pueda tomarse su coca sin tanto problema. Una coca al día es más hasta de 3 litros, porque está quemando todo lo que su cuerpo está ingiriendo, ¿no? Al final de cuentas son dietas que igual y requiere, porque es mucho trabajo físico. Pero un oficinista que está todo el día y se toma una coca diaria, evidentemente se va a poner gordo, va a empezar a desarrollar obesidad porque no tiene tiempo para hacer ejercicio, no tiene la oportunidad de hacerlo porque pues es el modo de trabajo. Entonces se dejan de lado todos estos factores y la gente nada más se queda precisamente con eso de que, pues está gordo porque la verdad no hace ejercicio. Mírame, yo nada más tomo mi coquita y sin ningún problema. No, hombre, el azúcar alta, ¿qué es eso? Una coquita ya con eso. Es como de que, ¿sabes? Ese es el gran problema. El gran problema es precisamente ese, que realmente tienen razón, Mosh. O sea, las investigaciones, repito, esas investigaciones tienen razón. El plátano te puede matar de radiación, obviamente. La manzana sí tiene cianuro. La obesidad tiene también que ver con la falta de ejercicio. Pero con todos estos argumentos, están dejando de lado muchas otras cosas que también son importantes para que entiendas el contexto total de toda la situación. Y termina siendo, pues muy conformista. No, plátano, sí, el plátano tiene radiación. Pero sí, termina en un punto bastante conformista. Termina en un punto donde a las personas les da igual. Y ese es el gran problema. Y ahora sí, voy a leer esta otra cita. Esta cita hablando de... Esta vez vengo muy citador. Pero esta cita la agarré del Diario de España. Mucho de estos me sorprendió y a la vez no, que mucho de esto lo encontraron más por medios españoles, al menos lo que encontré en español, que en medios nacionales. Digo, corrupción y eso no me sorprende que no haya tantas de estas investigaciones en México, y que no me sorprendería en lo absoluto que sean hasta más densas las investigaciones, si es que llega a haber. Ahora sí, y cito. Lo peor, lo repito, no es que haya científicos corruptos, sobornables, poco éticos, que lo peor es que no igual que lo peor no es que no consideremos que hay políticos trapeceros, mentirosos y ladrones, sino que no nos fiemos de ninguno. Que no le creamos ya a nadie,
que todos nos parezcan más o menos iguales. El relativismo científico, como el relativismo ético político, se apoya y nutre la ignorancia, la indolencia del ciudadano. Así, al final, acabamos tomando todos sin saberlo 35 kilos de azúcar por persona al año, tratándonos el acné con fecomagnetismo y votando al partido Marca Acme, que dice que todos son iguales y ellos distintos. Sé fuerte, hilitos de plastilina y cosas así. Esa última parte no la entendí, pero pues estaba dentro de la cita. Pero en verdad, la ciencia es cada día más complicada y sofisticada, y es imposible ser experto en todo, como bien les explicaba. Las sociedades confían en las instituciones científicas independientes que les orienten e informen con veracidad. Lo que les decía es, si trae un estudio científico, es más fácil que le creas. Las sociedades creen que hay poderes y contrapoderes públicos y científicos que garantizan que la ciencia sea la verdad, ciencia y no pseudociencia, mentira o superstición, pero al final de cuentas esa creencia tampoco es saludable. Y no tanto por no creer en los avances científicos, obviamente tienes que identificar los avances científicos y los pseudocientíficos, tomando en cuenta sus fuentes y cómo fue desarrollado la investigación que estás leyendo, escuchando, lo que sea. Pero el punto más grande a tomar en cuenta aquí, lo politizó bastante, intenté no politizar tanto en este podcast y eso lo politizó bastante. Pero es justamente eso, el chiste es no caer precisamente en que toda la ciencia es buena o todos los, así como no caemos en que todos los políticos son buenos, tampoco decir que toda la ciencia es mala o toda la ciencia es buena, dependiendo lo que haga unos o otros. Porque al final de cuentas, ético o inético, pagado o no pagado, encuentran resultados que al final de cuentas son verosímiles en su mayoría, siempre y cuando no tengan, sesgos completamente irracionales dentro de sus investigaciones. Y aunque los haya, siempre va a haber otros científicos que los desmientan. Así es que por ese punto no hay tanto que discutir. El mayor problema aquí es precisamente que lo globalicemos. Entonces hay gente que termina creyendo solamente en pseudociencias porque dicen, no, es que los científicos apoyan a la Coca-Cola o a las tabacaleras. No, el chiste es no caer en eso. El chiste es darte cuenta de qué sí te beneficia y qué cosas te aportan a tu vida como conocimiento para ser una mejor persona o tener un mejor estilo de vida realmente, y qué cosas están ahí para encubrir, haciéndote las preguntas adecuadas. Como bien les explicaba, no solamente caer en estos trucos publicitarios, que al final de cuentas es lo que sucede. Y una anécdota muy cañona que me vino a la mente cuando estaba escribiendo todo esto es precisamente cómo es que muchas, pero muchísimas compañías utilizan la bata como símbolo de autoridad para generarnos como esta como ansiedad oxástica para que no nos hagamos preguntas. O sea, de que si ves a alguien con bata es fácil que por la falacia de autoridad digas, pues es un doctor, es un médico, es alguien estudiado y le hagas caso. Y de nuevo, Nestlé, que igual aquí no lo he hablado, pero igual afuera, acabando el podcast y en otros podcasts hablaremos más a fondo de Nestlé, que es un ejemplo de villanía cabrona del capitalismo más pinche hardcore que puede existir, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que Nestlé tuvo una campaña en la cual agarraba estudiantes, ni siquiera médicos ni nada, agarraba estudiantes de enfermería o de medicina, les ponía sus batitas con el loguito de Nestlé, obviamente, y los mandaba a estacionamientos de diferentes plazas comerciales para ofrecer el producto. Entonces agarraban, les hacían 2 que 3 medidas a los niños, les tomaban 2 que 3 datos, y con eso la gente participaba muy felizmente porque creían que eran médicos los que estaban atendiendo a sus hijos, sin hacerse la pregunta de
si serán médicos, la bata es por mera salubridad, porque la bata no tiene ningún instituto y solamente dice Nestlé. O sea, sin hacerse preguntas que, vamos, si respondían así de sencillo, iban a tener la verdad, así de que no, pues en realidad, porque supongo que no es como que les hayan dicho, ah, no, y no vas a decir, tienes que mentir que eres médico, ¿no? Porque igual legalmente no podrían hacer eso. Entonces, con hacer una pregunta, ¿eres médico? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué me recomiendas esto? ¿Qué credenciales tienes para recomendarme esto? No, o sea, simplemente dejaban eso y compraban los productos que al final de cuentas ni benefician ni aportan mucho a sus niños. De hecho, en algunos casos hay productos de Nestlé que en su momento fueron bastante criticados porque no aportaban en realidad nada a la nutrición de los pequeños. Entonces está muy, muy cabrón este tipo de falacias de autoridad combinadas con todo esto. Y como les digo, juegan precisamente con la ignorancia de la gente. Con no solamente el dar por sentado que alguien es ignorante, sino presentarle una verdad a medias o una falsedad para que no haga preguntas acerca de lo que quieres tú venderle. Entonces ese es el mayor problema dentro de este asunto, en donde todo esto se complica y en donde todo esto se pone denso, y por lo cual tenemos que tener siempre esta curiosidad tan viva. Nada que ver, XD. Saludos, Taco. No voy a leer todo esto, pero ya lo leí. Ahora sí, se acabó la música. En un segundo. Ahí está. Ok, ahora sí. Y para dar por sentado este tema, creo que se llegó al punto al que quería al que quería llegar, en donde pues vamos, todos terminemos de entender el por qué es importante que nos sigamos haciendo preguntas y no dar por sentado muchas cosas. ¿Y qué hay que hacer cuando, bueno, con toda esta información que ahora tenemos, con toda esta información que les estoy compartiendo y todo esto? Pero bueno, ya que entendemos el por qué todo esto, como les digo, es una gran problemática, ¿qué es lo que se puede hacer? Sabemos que afecta fuertemente a la vida de, pues vamos, de todas las personas, y en el caso más fuerte no está en las compañías, el caso más fuerte termina siendo con las leyes, como había dicho. Cuando nos llevan a negar la realidad en la que vivimos, y es cuando comenzamos inclusive a deshumanizar a las demás personas. Y sí, de nuevo vamos a remontar esto al caso del racismo y todo esto. Porque podemos llegar a hacer cosas horribles. Podemos llegar a hacer campos de concentración, defender la esclavitud de ciertas razas, o creer que la libertad a la hora de portar un arma no es ningún problema, porque es para defenderte de alguien inferior a ti. Y para evitar todos estos casos, es bueno dar unos pasos atrás y ponernos a pensar si de verdad esas personas que opinan distinto a ti tienen algo de razón. O sea, ponerte a pensar seriamente, ¿hasta qué punto tú estás en lo correcto? ¿Qué tanto de lo que crees es verdad? Necesitas pensar bien qué es lo que pasó con tus pensamientos, qué te llevaron a pensar en eso. Porque si no te cuestionas a ti mismo, ¿cómo esperas poder cuestionar a los demás? ¿O cómo esperas poder afirmar algo? Al final de cuentas, si vas a creer en cosas científicas, tienes que seguir el método científico. Y parte del método científico es que tú agarres y pongas algo en contra, que pongas a prueba tu hipótesis o tu teoría para que, vamos,
para ver qué tan resistente es, para ver si no se resquebraja a pedazos con algún argumento. Así es como funciona y así es como descubrimos la realidad que nos rodea. Hay cosas fuertes, hay ciencias duras como las matemáticas, que por más que te digan que 1 más 1 es igual a 3 o que 1 más 1 es igual a PES, 1 más 1 siempre es igual a 2. Pase lo que pase, si yo me pongo a sumar y digo, no, pues este palito más este palito siempre va a ser igual a 2. O sea, eso siempre va a ser una constante. Pero si de repente tú toda la vida viviste creyendo que 1 más 1 es igual a 4, y de repente alguien te dice 1 más 1 es igual a 2, escúchalo tantito, puede que tenga la razón. Puede que tú hayas estado equivocado, ponlo a prueba. Y ponte a sumar 1 y 1, no mames, son 2, qué pedo, y el 4. O por el lado contrario, de nada perdemos al escuchar a los demás. Si toda la vida has sabido que 1 más 1 es igual a 2 y es una realidad inherente a las matemáticas y lo que quieras, y de repente alguien llega y te dice 1 más 1 es igual a 4, pues lo escuchas, revisas, te pones a investigar más y te das cuenta de que pues no, 1 más 1 sigue siendo 2. Y esa persona pues tiene que escucharte y debería escucharte porque pues está equivocado. Pero si no te quiere escuchar y entra en su ansiedad oxástica, en su ignorancia activa, en la cual no quiere enterarse que 1 más 1 es igual a 2, pues va a arruinar su vida y la vida de las personas que lo rodean. Es un decir, igual y no la arruinan, igual y es intrascendente, pero le va a causar muchos problemas en su vida. Y tarde o temprano pues se va a tener que dar cuenta que es la verdad, es eso, o pues termina en cosas horribles. Entonces por eso mismo es que uno no tiene que cerrarse a escuchar todo y no tienes que quedarte tampoco con las primeras impresiones. Y bueno, a lo que quería llegar con todo esto, hay que tomar en cuenta que todos somos ignorantes y no sabemos lo que deberíamos saber. Primero, pues vamos, como les dije, es fácil que nos hayamos desarrollado en una estructura social en la cual limita nuestros conocimientos y muchas veces es sin darnos cuenta. Muchas veces el mismo sistema se desarrolla sin que nos demos cuenta de todas estas cosas malas. Y en segunda, porque somos drásticamente ansiosos de descubrir cosas que cambiarían totalmente nuestros motivos, como les digo, primordiales en lo que en los cuales nos desarrollamos y como queremos y estudiamos y anhelamos. Y nos daría mucha plenitud que las cosas fueran como nosotros creemos que son. Nos duele bastante que alguien nos diga lo contrario. Pero al final de cuentas duele más que la misma realidad te termine escupiendo en la cara que estabas equivocado y que todo lo que creíste estaba mal hasta el momento. Y eso, amigos, es una de las peores tragedias que hemos tenido. Y como es que esa ansiedad y ese miedo a lo desconocido, que es también conocido por la gnotología, con lo cual yo termino proponiendo, había leído mal esa parte, yo termino proponiendo que para estas situaciones, ya que sabemos todo lo que acabamos de abordar en este podcast, es que deberíamos comenzar a seguir un poco las enseñanzas de Sócrates y entender el por qué solamente debemos saber que no sabemos nada. Y a partir de esta frase, a partir de este principio, comenzar a observar desde una perspectiva más amplia todo el mundo que nos rodea. Muchas gracias por haberme acompañado en el podcast del día de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales. Yo fui SadikGL y nos estaremos escuchando. Les ha hablado otros y les deseo buenas noches. No. Yo fui SadikGL, streamer, podcaster, creador de contenido de variedad y muchísimas gracias. Cualquier duda que haya quedado, igual ahorita al final pueden preguntar, o sea, puedo contestar preguntas ahorita fuera del podcast. Un gustazo, ya les dije, las redes sociales están en la descripción del video si estás viendo esto en YouTube. Por cierto, el canal de YouTube donde estoy resubiendo los podcasts, ahorita se los pongo en Twitch y van a estar en mis redes sociales, @SadikGL, en casi todas las redes sociales. Las pequeñas variaciones están en TikTok y así, pero igual me encuentran. Así es que tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que estén escuchando esto. Fue un gustazo. Dudas y todo eso en mis redes sociales o en los comentarios del video y las responderé con gusto. Igual si tienen algo en contra, a favor o lo que sea, yo estoy abierto a cualquier opinión, comentario y todo eso, siempre y cuando sea
productivo y no solamente sea, no mames, güey, me caga tu voz. Entonces, leo absolutamente todo lo que tenga que ver con los temas y así para generar esta discusión y vamos, estas diferentes perspectivas acerca de los temas. Y yo me despido, no sin antes recordarles que la magia está en todas partes y la humildad es nuestra única arma para descubrir qué es magia y qué son espejos y humos. Tengan un excelente día, tarde, noche. Y nos estaremos escuchando hasta que no. Bye.